En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Amigas, una vez más con ustedes allí en sus hogares para que conversemos de medicina, la despojemos de tanto mito y hablemos de sus realidades. Y bueno, y forzosamente en esta época, en esta etapa de lo que está viviendo el país y el planeta, como ya hemos hablado, existe una pandemia y existe una realidad, existe un virus diseminado que está creando una serie de problemas en nuestra vida individual, personal, en nuestra vida familiar, en nuestro colectivo vecinal y realmente tenemos que saberla enfrentar. Y aquí hemos conversado con varios especialistas sobre la parte de la enfermedad como tal, pero yo creo que hay todavía una especie de vacío sobre entender que esa enfermedad está allí, que hay que tenerle un miedo normal, que tenemos que cumplir unas normas, como el tapabocas que ya se ha hablado hasta el cansancio, porque sabemos que es una enfermedad que se transmite de persona a persona por vía respiratoria. No se requiere un zancudo, no es una cucaracha, no es una mosca, es de persona a persona. Y si sabemos que es de persona a persona, a través de la saliva, cuando hablamos, a través de las pequeñas partículas de saliva, si usted tiene su tapabocas y lo coloca en su boca, y a lo mejor usted no sabe que está contagiado, sobre todo por una conciencia que está claro lo que debe hacer, no está contagiando a otro. O al revés, el otro que está contagiado, sus partículas no llegan a través de su vía respiratoria, que es la primera, diríamos, la primera frontera que el virus quiebra. El virus está allí, pero no es tampoco un monstruo que no podamos vencer, porque lo podemos vencer por múltiples formas, entre eso, el entender que existen medidas preventivas o profilácticas que ya le hemos hablado hasta el cansancio. Como les digo, el tapaboca, mantener las manos limpias, que no solamente es contra ese virus, sino contra las bacterias, infecciones, etcétera. Y, por supuesto, la distancia más o menos prudencial, evitar aglomeraciones, bueno, todo eso se ha hablado. Pero allí está, ahí está la información, hay una infodemia. Y hay una infodemia sobre todo de lo malo que está generando el virus, de lo malo que está produciendo la vacuna, cuando la vacuna, por supuesto que están todavía, algunas están en prueba, pero muchas ya están colocándose de manera, yo diría, masiva en los Estados Unidos y en Europa. Pero también hay efectos adversos de las vacunas, no solamente de esa, de cualquier vacuna que se coloque. El hecho de que le dé fiebre a su niño ya es un efecto adverso. Ahora, que uno se pueda morir porque le ponga una vacuna, no le digo que eso no puede hacer, pero muchas veces la gente se muere de otras cosas y le echan la culpa a la vacuna. Entonces hay que tener confianza en lo que se está haciendo, en la ciencia, que está luchando, que va a paso de gigantes y está dominando ese virus. Falta poquito para que todos podamos tener acceso a esa vacuna. Pero entonces aquí está el asunto, usted se enferma. Por ejemplo, ustedes, y a eso lo hemos tratado aquí, existen dos pruebas para saber si de verdad usted está enfermo, porque estará enfermo, será una gripe, será dengue, y si es COVID, me tengo que aislar, le pegaré a mi abuelita que vive en la casa. Entonces hay dos pruebas que son muy importantes que están ahí descritas. La prueba molecular PCR que se llama, que es la reacción de cadena polimerasa, es un sistema que le toman con un hisopito, ya lo hemos dicho, allá hasta el fondo de la faringe, es una cosa muy rápida, se toma una muestrica del exudado de su faringe y eso se hace unas pruebas. Normalmente cuando se hace en el Instituto Nacional de Nutrición hay una serie de equipos especiales que amplifican y por eso se llama de cadena polimerasa, pero hay una prueba rápida para determinar la presencia de la molécula del virus mediante esa prueba.
que aquí la hacen aquí en Punto Fijo. Cualquier información nosotros se la podemos conseguir o me llaman a mi teléfono, que lo decimos al final, y nosotros le decimos quién lo están haciendo, hay clínicas que la están haciendo, porque es importante saber si el virus está vivo en su garganta. El virus está vivo en su garganta y entonces si lo tengo vivo me voy a enfermar. Bueno, muy bien, hay que saber de verdad si se enfermó o no. Entonces está la otra prueba que ustedes ven allí, que es la hematológica, la de sangre, la prueba serológica, que ahí se llama ELISA. Son 2 anticuerpos o mecanismos de defensa que su cuerpo emite frente al virus que ya entró en su garganta y que está allí, que se llama las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Ya se acuerdan que hablamos de eso, de las proteínas que se llaman anticuerpos, que producen o liberan unas células que se llaman linfocitos. Bueno, esos anticuerpos son 2 tipos. La inmunoglobulina M, que para que se aprendan, inmunoglobulina M, esa es la mala. Esa es la que está diciendo que usted está activo, que está enfermo en ese momento y está produciendo anticuerpos y se está defendiendo ante el ataque del virus. Y luego van a aparecer más tardecito, ya yo les voy a decir cuándo, la inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina o el anticuerpo que dice que ya usted venció la enfermedad. Cuando le sale en su prueba hematológica IgG positivo, quiere decir que usted se está defendiendo. Ahora viene, ¿cómo aplicamos eso? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Entonces, hay una siguiente lámina allí que resume rápidamente lo que significa que usted se contagió. Entonces, hay, vamos a decir así, 3 fases posibles. No necesariamente usted va a llegar a la fase 3, pero como se ve allí en esa lámina, hay una primera fase de contacto al virus, donde hay un periodo de latencia que el virus ni siquiera se va a registrar en la garganta en cantidad suficiente, e incluso la prueba de negativo, pero el virus ya está allí. Eso se llama fase viral, y fíjense, esa banda azul, ese triángulo, pues, está bastante ancho en el comienzo de la enfermedad. Esa fase viral, esa fase 1, le va a dar los síntomas que ya ustedes han escuchado, aunque no necesariamente se van a presentar todos. Pero hay 3 signos importantísimos que presentan los que tienen COVID y que se diferencian un poquito de otros virus, que son dolor de cabeza, generalmente, un malestar general con dolores musculares hasta inespecíficos. Oye, yo no hice fuerza, pero me está doliendo la espalda y me está doliendo, no sé, las piernas. Entonces hay unas mialgias, le decimos los médicos, y además, al cabo de un par de días de haber tenido el contacto y que ya está como florido, puede haber tenido un poquito de fiebre, no es clásico que tenga una fiebre alta, le aparece una pérdida del gusto y del olfato. Ya prácticamente con esos elementos que tiene allí, sin siquiera haber ido al médico, usted no se está sintiendo tan mal, pero usted tiene probablemente COVID. Tiene la COVID, que sería, se habla en femenino, la COVID, es decir, la enfermedad provocada por el virus corona. Ahora, porque tenga esos síntomas y se haya enfermado, no quiere decir que usted se va a pasar a una fase de gravedad, que ahí se ve con una línea roja, que puede arrancar a la altura del 10º día más o menos, que es cuando se alcanza más o menos el pico de la sintomatología general. Esa, a partir más o menos del 10º día de tener la infección y las molestias, leves o regulares, usted empieza a mejorar, porque su cuerpo produce anticuerpos, que es la inmunoglobulina G, se empieza a desaparecer la inmunoglobulina M, que es la maluca, y empieza a generarse la inmunoglobulina de protección. Y por lo tanto, entonces esa fase viral se extingue al cabo de unos días. Eso lo vamos a mostrar ahorita, incluso un pequeño video, porque ustedes comprendan la importancia de eso. Se extingue al final de, generalmente el día 20, y ya a usted le pasó todo. Aunque puede pasar a fase 2, que es lo que está marcado allí como un triángulo naranja, con empeoramiento, y si ese empeoramiento alcanza la fase 3, bueno, las cosas no van a andar bien. Afortunadamente la medicina en este momento ha avanzado muchísimo, y en aquella etapa de fase viral hay una serie de pruebas que los médicos pueden hacer, como está coagulando, tomografía, cómo está respirando, oximetría de pulso, que eso lo vamos a insistir ahorita, para que su fase viral se extinga, como aparece ahí en la lámina, y no pase a una fase de gravedad, como está allí en naranja y está en la parte negra. Ya regresamos, vamos a empezar luego en el segundo bloque con un pequeño video para que sea bien explicativo. Ya regresamos.
la misma finalidad. En esta vida todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de hablar, diferentes formas de pensar, ríos a un mismo mar. Y no hay nada en este mundo que no se pueda alcanzar. Paz, amor y la fraternidad, solo unidos se va a lograr. Solo unidos se va a lograr. Seguimos con Salud y Familia. Continuamos, amigos, amigas, con los comentarios que estamos haciendo de la enfermedad. Fíjense que voy a hablar siempre de la COVID, la enfermedad, porque no es el enfermedad. Puede decir el virus, el COVID, el coronavirus, y hay un virus 1 y un virus 2. El 1 estuvo por ahí en el 2002, y ahora tenemos en este 2019, por eso se llama COVID-19, la COVID-19, que es la enfermedad, producto de la traducción del inglés, la enfermedad provocada por un coronavirus, que es el coronavirus del 2019 o el número 2, el COV-2. Entonces, existe la posibilidad de que cualquiera de nosotros nos enfermemos. Es más, casi seguro eso va a pasar. Y casi seguro vamos a tener que dar algunos pasos, que es lo que vamos a comentar ahorita. Esos pasos vamos a estar dentro de una estadística que ronda el orden del 80% de la población. Si no hubiera vacuna y la infección continúa, va a llegar un momento en que se va a infectar el 80%, pero ojalá y todos tengamos apenas una fiebrecita, algún malestar, y cuánto tiempo es que vamos a tener que aislarnos para que esa enfermedad no se le pegue a alguien que pueda ser vulnerable y que vaya a avanzar hacia un estado de gravedad, como vimos en la diapositiva anterior. Entonces, en este pequeño video que les traigo, dura apenas 2 minutos. Siéntense un momentico y oíganlo, y yo les voy a aclarar algunos puntos de ese video. Ella insiste en que en el periodo, vamos a decir así, de contacto a la primera manifestación de síntomas, hay contagio. Yo tengo ya es Nelson Urbina, tengo mis reservas, porque parto de lo que se llama la carga viral, que también lo van a ver en el gráfico. La carga viral es la cantidad de virus que se empieza a reproducir en su cuerpo y por supuesto en su garganta y aparece en la saliva. Y en los inicios, cuando usted no tiene fiebre ni tiene nada, es muy posible que la carga viral sea muy baja y que sea difícil que se pueda transmitir. Pero lógicamente, si yo he tenido contacto con alguien enfermo, a lo mejor ya yo tengo el virus. Y si ya yo sé que aquella persona, oye, se enfermó hace 3 días, yo debería de hacer algo, entre eso aislarme, porque aunque no tengo síntomas, probablemente los va a tener luego y tengo ya virus presente que se le puede pegar a alguien. Pero esa carga viral va a seguir creciendo en la medida en que usted está teniendo síntomas, fiebre, malestar, ahí entonces empieza un pico progresivo y es donde se es contagioso. Vamos a ver ese pequeño video, amigos y amigas. Del día 0, es decir, donde se produce el contagio, hasta el día 5 es el periodo de incubación. No hay síntomas. La PCR es negativa. No hay suficiente carga viral para que dé positiva. Pero el paciente sí contagia. Este periodo es imposible de saber quién está incubando, más que creer y que cada operario sea responsable de los contactos con los que tiene. A partir del día 5 al día 10 sube la carga viral hasta su pico máximo.
hace una meseta y desciende al día 14. Del día 5 al día 14 aparecen los síntomas. El periodo sintomático más florido es entre el día 5 y el día 10. A partir del día 10 empieza la mejoría. Este es el periodo de enfermedad. Hay síntomas, hay suficiente carga viral, la PCR es positiva, el paciente contagia. Los test rápidos que se hacían al principio dosan anticuerpos, es decir, la defensa del paciente contra el virus. En la etapa aguda o sintomática se dosa IgM. La IgM aparece entre el 5º y el 7º día recién. O sea que un test rápido negativo en el periodo inicial tampoco determina que el paciente no esté infectado, porque recién entre el día 5 a 7 tenemos IgM positiva. Después del día 14 es la recuperación, que puede llevar 21, 28, 35 días. El paciente está en recuperación, la PCR se negativiza, no contagia, hay escasos síntomas, la IgM es negativa y aparece la IgG. Este es el anticuerpo marcador de que el paciente tuvo COVID. Lo que se está viendo es que no todos los pacientes que tuvieron una PCR positiva levantan anticuerpos. Por eso se pueden volver a reinfectar en forma más rápida. Los que tuvieron COVID, que tienen anticuerpos, pueden donar plasma. Continuamos entonces conversando. Fíjense bien que ese video deja claro que hay una parte de, diríamos, como una fase de latencia, aunque allí usted podría contagiar. Realmente su contagio empieza a partir del día 1 de síntomas. Cuando la persona se siente mal, dolores musculares, una fiebrecita, dolor de cabeza, entonces entienda que empieza ahí el proceso de actividad, y ese proceso de actividad, según ella y según los gráficos que van a ver ahorita, más o menos de 10 días. Alcanza un pico más o menos a los 5 días de enfermedad y empieza luego a mejorar dentro de los siguientes 5 días, que es en donde está la inmunoglobulina o el anticuerpo atacándose o enfrentándose, y eso se llama la inmunoglobulina M, hasta que aparece luego la defensa a largo plazo, que es la inmunoglobulina G, al final del periodo de los síntomas. Fíjense que estamos hablando más o menos de 10 días, no voy a contar los 5 porque nadie sabe cuándo fue que se contagió, pero cuente el primer día del síntoma a más o menos 10, 9 días, allí empieza a bajar la carga viral, aunque usted todavía puede estar transmitiendo. Ya regresamos en el siguiente cuadrito, vamos a definir eso mejor. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. Continuamos conversando, amigos, a ver si dejamos claro estos elementos. ¿Por qué? Porque usted pasa, si por casualidad se enferma, o se sabe que alguien está enfermo, o alguien en un sitio está enfermo, entonces usted estigmatiza inmediatamente y produce una discriminación
social de los que supuestamente no se van a enfermar nunca o no están enfermos contra los que supuestamente se enfermaron. Aquellos tienen una lepra, le dio COVID y entonces usted no va para su casa en un año y no deja que se acerque a la abuelita. Pero esto tiene una fase, unos periodos que es lo que tratamos de explicar aquí. Son 3 estadios. Un estadio, fase 1, vamos a decir que está allí explicado, vamos a ver, vean la línea azul que hace la montaña como el Cerro Santa Ana, ahí está explicando la carga viral que empieza desde el día 0, después de haber hecho el contacto, ya pasó por el periodo de latencia. Entonces la carga viral va creciendo y crece hasta el día, en ese momento que sería el día 10, en la línea de abajo negra, dice día 0 al día 10. Ahí está en la mayor carga viral. Son 10 días en que usted probablemente está transmitiendo mucho. Y por lo tanto es donde tiene que forzosamente aislarse. 10 días son un poquito más de una semana, 9 días. Y luego viene una segunda semana en que la carga viral, como ven en la línea azul, empieza progresivamente a bajar, hasta el día más o menos 20, 21, como aparece allí. Es decir, entre el día 0 y el 21, tiene más o menos 3 semanas. Unos 10 días de ataque y unos, vamos a decir así, 10 días de progresiva eliminación de control de su cuerpo de la enfermedad. Y si ustedes ven en la parte de abajo de la línea negra donde están los días, ven una especie de bastón. Ese bastón está diciendo que usted está contagiando mucho dentro de esos primeros, vamos a decir así, 0 a 10 días. Es el grueso del bastón. Y en la medida en que el bastón se va adelgazando, ustedes ven que va avanzando hacia el día 21 de su enfermedad. Ya allí no hay carga viral y ya es difícil que una persona pueda contagiar. Advertencia que en las líneas de abajo, que es un poquito, yo se las resumo, vamos a decir así, la segunda línea marrón está hablando que tiene las inmunoglobulinas M hasta el día más o menos 18, hasta el día como 14 tiene las inmunoglobulinas M y luego marroncito clarito hasta el día 21, que son las inmunoglobulinas de ataque de defensa, están presentes en su cuerpo. Pero después del día 21, esa línea marroncita que ustedes ven ahí ya desaparece, ya no tiene inmunoglobulina M. Si usted le hace un examen de sangre buscando el anticuerpo, esa inmunoglobulina M, y todavía está positivo, usted todavía tiene virus, aunque la carga viral probablemente en el día 19-20 está baja, ya no transmite mucho, pero usted todavía tiene que estar un poquito aislado. Después del día 21, le hacen su prueba de sangre, que es cuando se debe hacer, y le dan inmunoglobulina M negativo, usted ya salió del peligro, ya salió de la infección. Fíjese, pasaron aproximadamente 3 semanas. Afortunadamente no pasó a estadio 2 y a estadio 3, que son los estadios complicados de hospitalización, de todo lo que ustedes han escuchado. Y empieza a registrarse, luego está la tercera línea marrón, y está marrón oscuro, que a partir del día más o menos 21 empieza a registrarse las inmunoglobulinas G, no, desde el día 15. La inmunoglobulina G, y esa inmunoglobulina G se va a prolongar cada vez en menor intensidad en su cuerpo, pero va a existir por 2 meses, 3 meses, cada vez que le hagan la prueba le va a salir inmunoglobulina G. Y la PCR, que es la prueba de la garganta, que dio positivo, creo que está en la primera línea marrón y dio muy positivo en la fase de carga viral alta, luego ella se va a negativizar, pero resulta que puede seguir dando positivo un mes después, mes y medio después, porque pueden quedar resticos del muerto, del virus ya que su cuerpo lo mató y lo neutralizó, pero ya usted no transmite, pues no tiene carga viral. Entonces, yo quiero despojar esta enfermedad del miedo que se le tiene que tener. Téngale miedo, tenga las reservas, no se reúne en grupos desconocidos, use su tapaboca. No es un problema ponerse guantes, es lavarse las manos, es tenerla desinfectada para que usted, por error, no se vaya a llevar el dedo a la nariz, a los ojos y por las vías de las lágrimas le llegue a su garganta el virus. Entonces, si usted toma esas medidas, si los que están enfermos toman conciencia que se deben aislar, que son 3 semanas, fíjense bien, ahí quedó clarito, 3 semanas. Después de 3 semanas, trate de hacerse la prueba de sangre. Las están haciendo en los centros de diagnósticos integrales, se están haciendo en clínicas privadas, pero lo ideal es que si usted tuvo la enfermedad, tuvo los síntomas y supo que fue así, y ojalá le hubieran hecho un PCR y se corroboró, entonces al día 21 o 22 hágase la prueba de sangre y si no tiene inmunoglobulina M, es decir, la mala, la maluca, ya usted empezará a tener vida normal, ya usted se puede acercar al resto de la familia y siga saliendo siempre con su tapaboca, siempre por si acaso, porque de que vuelan, vuelan. Bueno, entonces espero que los haya ayudado en despojar esos temores. Es un temor que es natural, que es normal, que ese temor no debe pasar a ser miedo. Ese aparatico que ustedes ven allí, que se llama oxímetro de pulso, deben tenerlo en su casa. Se consigue muy barato, incluso lo estaban prácticamente regalando, casi desechable. Ese número que ustedes ven ahí, 99, el primer número es la saturación del oxígeno en su cuerpo.
Si usted se enferma de COVID, desde el primer día debe medirse la saturación del oxígeno, a ver qué está pasando en su sangre, porque esos números pueden empezar a bajar y si bajan de 95 la saturación de oxígeno, el primero de arriba, el de abajo es la frecuencia cardíaca, si baja de 95, 94, usted parece bien, usted está respirando bien, le dicen a eso la hipoxia dulce, porque usted no sabe que está dejando de respirar, que su organismo no se está oxigenando. Y eso puede ocurrir a partir del día 10 de la enfermedad, del día más o menos, no 7, 8 de la enfermedad. Entonces debe medirse su oximetría de pulso con ese aparatico en su casa y cualquier cosa llama a su médico. Mire, epa, tengo 92%, yo no me siento nada, pero no tengo fiebre, pero mire, y ayer tenía 95 y al otro día tengo 91. Ahí es donde entran los médicos a tiempo, en donde se utilizan esteroides, anticoagulantes, una pila de cosas para precisamente evitar que vaya a haber una falla multiorgánica, que es lo que está determinando. Entonces, si se hacen las cosas en las fases correctas, no habrán menos muertos, va a haber menos miedo, va a evitarse la desinformación, tengan la información correcta y busquen los especialistas, busquen a los que los puedan aconsejar correctamente para que le quiten las dudas. Pero no tengan terror, no tengan pánico, porque eso nos paraliza, el pánico paraliza. Bueno, amigos, entonces espero haber aclarado varios puntos. Cualquier cosa que quieran comentarla conmigo a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com. Optimismo, la vacuna está aquí a las puertas y nos va a llegar. Pueden también consultar a través del WhatsApp 0412-667-0642. Nelson Urbina, soy también periodista y médico, así que los puedo ayudar en muchos de los ámbitos de las dos partes. Hasta la próxima vez.